Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 y verso 22. Hoy quiero hablar del poder de la santidad, una doctrina que está siendo abandonada, que está siendo menospreciada y dejada, y que debemos volver a predicarla con todas las fuerzas de nuestro corazón, pues sin santidad nadie verá al Señor. Este pasaje es duro, pero tremendamente real, porque aquí el Espíritu Santo nos está advirtiendo acerca de la gravedad de volver atrás, de regresar a la vida de pecado de la cual Cristo nos libertó. La imagen de un perro regresando a su vómito o de una puerca lavada volviendo al lodo es impactante, porque revela la naturaleza del pecado. Siempre quiere arrastrarnos de regreso a la suciedad de donde fuimos rescatados. La palabra del Señor no adorna el pecado, no lo justifica, no lo maquilla, lo llama como es: vómito, inmundicia, lodo, suciedad. Y el que, habiendo sido lavado por Cristo, decide volver a vivir como antes, es como ese perro o esa puerca. Esta imagen debe sacudirnos el corazón y hacernos entender el valor de la santidad. Oro para que el Espíritu Santo traiga sobre tu vida y sobre mi vida la convicción necesaria, que seamos convencidos de pecado, de justicia y de juicio, y que cada uno de nosotros tome decisiones firmes de andar de acuerdo a la voluntad de Dios, decisiones de dejar todo pecado. No podemos ser como aquella iglesia de Corinto, donde abundaban los dones del Espíritu Santo, donde había toda clase de ministerios, donde aparentemente había un avivamiento. Pero cuando Pablo les escribe en la carta a los Corintios, en su primer carta, les dice: ustedes están envanecidos. Hay pecado tan grave en sus vidas que ni siquiera entre los gentiles se nombra. Incesto, adulterio, pleitos, celos, iras, contiendas, una iglesia dividida, una iglesia idólatra. Abundaban en todos los dones del Espíritu, se captaban de las revelaciones, de las profecías, del mover de lenguas, pero una iglesia que en su interior habían permitido el pecado, y no podemos ser así. Debemos caminar de acuerdo a lo que el Señor dice en su palabra. No estamos exentos de caer, no estamos exentos de equivocarnos, pero no podemos decidir vivir en el pecado como si no pasara nada. Que porque hablamos en lenguas, que porque sentimos que el Espíritu Santo nos está respaldando, entonces de alguna forma tratamos de ignorar que hay cosas en nuestras vidas que tenemos que arreglar. Hoy es el tiempo de decidir vivir en santidad. Y quiero hablarte de corazón a corazón.
Y debes entender que es mucho mejor ser aprobado por Dios que tener el respaldo de Dios. Dios respalda su palabra. Los dones del Espíritu son irrevocables. Pero yo prefiero ser aprobado por el Señor, que Él diga: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Y no decirle: Señor, en tu nombre eché fuera demonios, sané enfermos, limpié leprosos, resucité muertos. Y que Él diga: nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque muchos buscan la unción, muchos anhelan el respaldo de Dios, muchos anhelan tener el primer lugar, ser los mejores predicadores y ser utilizados por Dios y ser famosos. Pero pocos quieren vivir en santidad y verdaderamente ser aprobados por Él. Lo más importante no es sentir que estamos siendo respaldados por Dios, sino que Él realmente aprueba nuestra vida íntima. Que nuestra vida íntima debe estar de acuerdo a nuestra vida pública y que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no estamos exentos de caer. Pero Él nos ha dado las armas suficientes para vivir una vida victoriosa en Cristo. Y cuando me refiero a vivir una vida victoriosa en Cristo, no me refiero a que no van a venir dificultades, pruebas, circunstancias difíciles a nosotros. Me refiero a vivir en santidad, a tener comunión con Dios, a estar en paz con Dios, conmigo mismo y con todas las personas que están a nuestro alrededor. En Proverbios capítulo 26, verso 11, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. La necedad es seguir cayendo en lo mismo, después de haber sido advertido. Cuando regresamos a nuestros pecados de antes, estamos actuando como necios. En Hebreos capítulo 10, verso 26 y 27, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Pecar voluntariamente a sabiendas es rechazar a Cristo, es volverse enemigo de Dios. La Biblia dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y cuando el sacerdote Elí estaba corrigiendo a sus hijos, les dijo él: si pecáremos contra el hombre, esto es grave, pero si pecáremos contra Dios, ya no queda nada más que hacer. Debes entender que Dios quiere que tú y yo vivamos en santidad. Y el poder de la santidad es tan grande, es tan poderoso, que lo que muchas personas no entienden hoy es que si buscamos la santidad, el vivir para Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. En la primera carta de Pedro, el capítulo 1, el verso 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. No solo fuimos llamados a salir del vómito del pecado, sino a vivir en santidad,
No solo fuimos lavados, sino llamados a caminar como santos. Y hoy quiero hablarles sobre el poder de la santidad y cómo Dios nos ha capacitado para vivir en victoria, sin tener que volver jamás al vómito de donde Él nos sacó. La gracia y la misericordia de Dios son tan impresionantes que no importa cómo llegamos a Cristo, Él nos recibe con amor, Él nos recibe con gracia y paciencia, y Él alienta nuestro corazón. Pero lo que no debemos permitirnos es volver atrás, es volver a ese mundo de pecado, o peor aún, aparentar cosas que no estamos viviendo, vivir de apariencias, que la gente crea que nosotros estamos andando bien, pero por dentro nosotros sabemos que estamos actuando mal. Dios quiere que tú y yo disfrutemos de la santidad, de vivir para Él. Así que lo primero de lo cual voy a hablarte es: la santidad nos llama a separarnos del pecado. Y es algo que tiene mucha lógica. No necesitas ser un maestro de la Biblia para entender que la santidad nos llama a separarnos del pecado. Pero muchas veces las personas se engañan a sí mismas, porque aparentemente todo en sus vidas está siendo prosperado, sus ministerios, sus familias, sus finanzas. Y se olvidan de que Dios está pidiendo un verdadero arrepentimiento en sus vidas. Es decir, confunden la santidad con la bendición de Dios. Y Dios, en su gracia y su misericordia, hace salir el sol sobre justos e injustos. Pero el que hoy tenga salud, prosperidad y abundancia no quiere decir que no hay cosas en tu vida por corregir o por dejar. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. La santidad comienza con la separación. No podemos ser santos si seguimos abrazando lo que el Señor llama inmundo. No podemos caminar en pureza si seguimos acariciando las cosas del mundo que contaminan nuestra alma. El justo Lot puso su tienda hacia Sodoma. Ese ejemplo bíblico de Lot es algo aterrador, porque muchas iglesias hoy están caminando hacia Sodoma. Poco a poco se fueron mezclando, conviviendo y tolerando la maldad de esa ciudad. Él terminó perdiendo casi todo por no separarse. Lot nos enseña que el que no se separa de lo inmundo termina atrapado en el sistema de pecado. Aunque Dios quiere salvarnos, si no nos separamos sufriremos pérdidas innecesarias. Debemos salir de toda relación que nos arrastre al pecado. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 33. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién te estás relacionando? No puedes llamar amigo a aquel que es enemigo de Dios. Y el Señor nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas, y eso lo entiendo. Entiendo que tú y yo debemos ser luz
allí en el trabajo, en la escuela o donde Dios nos haya puesto. Pero no puedes entrelazarte en una amistad con alguien que sencillamente solo vive para pecar. Esa persona te puede influenciar a caminar en maldad. Debes apartarte de todo aquello que puede contaminar tu vida espiritual, emocional. Muchas personas quieren seguir trabados en amistad con personas que realmente aborrecen al Señor, que aborrecen la santidad, que se jactan en pecar. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Debemos romper con las prácticas impías del mundo. Efesios 5:11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y hay muchas cosas que los cristianos practican al día de hoy porque no han cambiado su cultura. Muchas personas nacieron en culturas contaminadas por el pecado y la idolatría. Y el Señor dice que son obras infructuosas, obras de las tinieblas, que no debemos participar en ellas, sino reprenderlas. ¿Cuántas personas practican? ¿Cuántas personas se enredan en esas fiestas paganas como los carnavales, las fiestas de Halloween? Van a discotecas, van a fiestas paganas y mundanas y siguen yendo a la iglesia. Son como aquella puerca que una vez limpia vuelve a revolcarse en el lodo. Son como el perro que vuelve a su vómito. Y vuelvo a repetirte, tú puedes hablar en lenguas, pero si mantienes una vida donde no te has apartado del pecado, no importa que hables en lenguas. Eso sencillamente no demuestra que eres espiritual. He conocido a personas que viven en pecado y siguen hablando en lenguas. El rey Saúl fue un hombre ungido por Dios y aún se nos cuenta en la Biblia que en los últimos días de su vida aún volvió a profetizar, aún volvió a desnudarse de sus armas carnales y profetizó. Pero este hombre estaba totalmente perdido en el pecado y él mismo acabó con su vida. Debes arrepentirte, debemos vivir una vida de continuo arrepentimiento y apartarnos de todo aquello que Dios aborrece. Por más que hayas crecido en una cultura de pecado, es tiempo de abandonar la cultura del mundo en la que creciste y adoptar la cultura bíblica. Debemos buscar la comunión con los santos, no con los inmundos. El Salmo capítulo 1, verso 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay un dicho popular que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Y es una realidad espiritual. Tú y yo debemos tener comunión con aquellos que aman al Señor, que bendicen a Dios. Muchas veces permitimos cosas en nuestra vida a causa de nuestra familia que no conoce del Señor. Y a nuestra familia que no conoce del Señor,
A nuestros hermanos de carne y sangre debemos amarlos, predicarles la bendita palabra de Dios, pero no consentir con ellos en fiestas o reuniones paganas. No podemos consentir con ellos que hablen cosas perversas en contra de Dios cuando vienen a visitarnos o cuando vamos a visitarlos a ellos. Debemos amarlos, mostrarles el amor del Señor, pero también ser muy firmes de que nosotros no vamos a cambiar al Señor por ellos. Les amamos, les predicamos, pero nuestro Dios tiene el primer lugar en nuestro corazón. Lo segundo de lo cual voy a hablar es el poder de la santidad que nos guarda de volver al vómito. En la carta de Judas, en el capítulo 1 y verso 24 dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. La santidad no es solo una meta, es un poder que nos guarda. Dios no solo nos llama a ser santos, sino que nos da el poder para permanecer firmes y sin caída. José en Egipto. José fue tentado por la esposa de Potifar, pero él huyó. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios en su vida era más poderosa que el deseo momentáneo. José prefirió perder su posición antes que manchar su alma. Él entendió que ningún placer temporal vale la pena y significa apartarse de Dios. No hay nada en esta tierra que se compare a tener una verdadera e íntima comunión con Dios. Dios nos da la fuerza para resistir la tentación. En la primera carta a los Corintios capítulo 10 verso 13 dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero que fiel es el Señor, que no nos dejará ser tentados más de lo que no podemos resistir. La santidad requiere huir del pecado, no dialogar con él. La segunda carta a Timoteo, el capítulo 2 y verso 22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz, sin la cual nadie verá al Señor. Huye de las pasiones juveniles. No tenemos que dialogar, no tenemos que negociar con el pecado. Él nos da el poder de huir del pecado, de rechazar el pecado. Hay muchas personas que consienten con el pecado o que negocian. Dicen: voy a dejar esto, pero esto no. No puedes hacer esto. Dios no pide una parte de tu corazón, Él lo quiere todo. Debemos vivir conscientes de la presencia de Dios en todo momento. En el Salmo 139 y verso 7 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Dios está examinando cada paso que damos y Él quiere recompensar tu vida, pero también todas las cosas que hacemos que no están bien traerán consecuencias graves. En tercer lugar, la santidad nos prepara para ver al Señor. Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no es opcional, no es un adorno. Es para todos. Es el requisito para todo aquel que desea ver a Dios cara a cara. Moisés en el monte Sinaí, cuando Moisés subió al monte a recibir las tablas de la ley,
Dios le ordenó que el pueblo se santificara, se lavara y se apartara, porque Dios mismo iba a descender. Dios no desciende donde hay suciedad. Él es 3 veces santo. Y para ver su gloria, debemos buscar la santidad con seriedad y reverencia. Y es necesario que en la iglesia se predique hoy más que nunca acerca de la santidad, porque creo que a causa de que muchas personas están viniendo a Cristo, el Evangelio cada día se hace más y más simple para ellos. Y esto no debe ser así. El Evangelio es poderoso, es real y puede ser sencillo de entender. Pero el Evangelio real habla de la buena noticia que Cristo vino a salvarnos, pero también habla que para poder recibir al Salvador necesitamos arrepentirnos y apartarnos del pecado. Yo no quiero prosperidad sin santidad. Yo prefiero la santidad del Señor, aunque aparentemente mi vida esté arruinada, porque yo sé que si yo vivo en santidad, lo demás vendrá por añadidura. Dios se encargará. Puedo vivir, como dijo el apóstol Pablo, con abundancia o en escasez, pero con Él, porque sé que tarde o temprano las pruebas acabarán y que al final lo único que trasciende, lo único que importa es nuestra vida de comunión con Dios, es nuestra vida de santidad. Es lo único que al final tendrá una repercusión en esta vida y en la otra. La santidad debe ser una meta diaria. Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cada día debes levantarte con la actitud correcta y decir, hoy voy a vivir en santidad para el Señor. Nos vamos a equivocar cada día. Pero eso no significa que podemos tolerar el pecado en nosotros y decir, ya no quiero más esto. No, me he equivocado, pero el justo vuelve a levantarse. El justo se levanta aunque caiga. Y eso es lo hermoso de caminar con el Señor, que cada día tienes una oportunidad de servir en santidad para Él, de proseguir a la meta. No podemos vivir descuidados, debemos prepararnos cada día. Mateo 24:44, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Tú y yo no sabemos el día en el que el Señor nos llame a su presencia. No necesitas estar enfermo para morir. Lo único que debemos hacer cada día es velar por nuestra comunión y nuestra santidad con el Señor para estar preparados. Porque solo los limpios de corazón verán a Dios. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Dios es hermoso y maravilloso. Esta palabra busca despertar el espíritu de los hijos de Dios por amar la santidad. Yo sé que muchas veces tienes pruebas, enfrentas dificultades, muchas veces parece que las cosas van de mal en peor. Pero debo decirte algo. Ocúpate de vivir en santidad para el Señor, de agradarlo. Entrégale tus cargas, tu angustia, tu dolor, tu enfermedad y dile, Señor, aunque no entiendo lo que me está pasando, yo quiero agradarte, aún en medio
de esta situación, aún en medio de esta circunstancia. Y cuando tomas esa actitud, Dios obrará a tu favor, porque para Él no hay nada imposible. Y cuando buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, cuando realmente nos preocupamos por arreglar nuestra vida de comunión con Él, por caminar en santidad, todo lo demás vendrá. Va a venir la unción, va a venir la prosperidad, va a venir la gracia, la gloria, la autoridad. Es tan así, es tan real, que si la iglesia lo entendiera, viviríamos en un verdadero avivamiento continuamente. Dios nos ha llamado a la santidad, no a volver al vómito, no a revolcarnos en el lodo, no a caminar como antes. Él nos lavó con su sangre preciosa, nos selló con su Espíritu Santo y nos dio todo lo que necesitamos para vivir una vida santa, limpia, separada para Él. No vuelvas al vómito, no regreses al lodo. La santidad no es solo una opción, es nuestro destino, es nuestra vocación, es nuestro llamado eterno. Por lo cual, oh amados, como dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 14, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, porque el Señor nos ha llamado a ser limpios. Que Él nos halle limpios, que podamos decir el día que le veamos: Señor, no volví atrás, no regresé al vómito, me guardé para ti. Hoy pedimos al Espíritu Santo que haga viva y real esta palabra en cada uno de sus hijos. Si esta palabra te ha quebrantado, si te causó un dolor en tu corazón, entiende que el Señor te está llamando a vivir para Él. Y oro para que también venga un bálsamo del Espíritu Santo y levante tu corazón. Estas palabras son dichas con amor, porque el Señor ha derramado en mi amor para decirte a ti: arrepiéntete. Necesito decirle al Espíritu Santo que obre en cada vida, que obre en todos nosotros y que traiga un real avivamiento y hambre por la santidad. A ese Dios todopoderoso y damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.